Buenos días, mi grupo está conformado por Valerio Vázquez, Carol Tres Palacios y Angelín Zapata. Bueno, nosotros le vamos a hablar sobre la crisis económica de 1999 en Colombia. La primera pregunta dice: ¿cuáles fueron las causas internas y externas que originaron la crisis económica de 1999 en Colombia? La crisis económica de 1999 en Colombia fue una de las más relevantes del siglo XX, con una reducción del PIB del menos 4,2%, aumentando el desempleo, donde hubieron quiebras empresariales y una gran crisis financiera. De estas hubieron unas causas internas, que fue la política monetaria restrictiva y defensa de la banda cambiaria, que es donde el Banco de la República elevó las tasas de intereses para defender la banda cambiaria, alcanzando niveles históricos de más de 66,5% en las tasas interbancarias en septiembre de 1998. Esta política encareció el crédito, redujo las inversiones y el consumo y profundizó la recesión. La segunda causa interna fue la expansión descontrolada del crédito y endeudamiento privado. Durante la primera mitad del año 90, el sistema financiero colombiano experimentó un crecimiento acelerado, con un aumento significativo en la cartera vencida y problemas de liquidez que llevaron a pérdida por más de $1 billón entre 1999 y el 2000. Como tercera causa podemos encontrar el déficit fiscal y gasto público elevado, donde el déficit del gobierno se centró en superar el 6% del PIB en 1998, debido al aumento del gasto público sin un ajuste fiscal adecuado. Esta situación limitó la capacidad del gobierno para responder eficientemente a la crisis. Como última causa interna fue la crisis del sistema hipotecario, la UPAC. Es la combinación de altas tasas de intereses y devaluación incrementada del valor real de las deudas hipotecarias, afectando a los deudores y generando una crisis en el sistema UPAC. En las causas externas podemos encontrar como primera la crisis financiera internacionales, la crisis asiática de 1997 y la moratoria de la deuda en Rusia en 1998 provocaron una fuga de capitales de los mercados emergentes, incluyendo a Colombia, dificultando el acceso financiero externo. Como segunda podemos encontrar la caída de los precios de exportación. Esta es la disminución de los precios internacionales del café y el petróleo, cuando redujo los ingresos por exportaciones, afectando negativamente la balanza de pagos y la economía nacional. Y por último, la suspensión abrupta de flujos de capital externo, donde está la repentina interrupción de los flujos de capital externo en la mitad de los años 90, incrementó la vulnerabilidad financiera del país y contribuyó a la crisis. La segunda pregunta dice: ¿qué medidas adoptaron el gobierno nacional y el Banco de la República para enfrentar la recesión? La recesión de 1998 y 1999 se produjo durante la presidencia de Andrés Pastrana, debido a la quiebra de numerosas instituciones financieras y el colapso del sistema UPAC, así como por los efectos de la crisis financiera asiática y el terremoto de Armenia de 1999. El gobierno declaró la emergencia económica en 1998. El PIB presentó seis trimestres consecutivos de crecimiento negativo, con un crecimiento promedio trimestral de menos 2% entre 1998 y 1999, y un retroceso de 4,29% anual en 1999. La tasa de desempleo superó el 20% en el tercer trimestre de 1999, siendo el desempleo juvenil superior al 35%. En septiembre de 1999, el Banco de la República abandona la banda cambiaria a favor de un sistema de libre flotabilidad, después de que el peso colombiano perdiera un 50% de su valor desde principios de 1998. 2 millones de personas abandonaron el país a partir de 1998, principalmente hacia Estados Unidos y España. Tras el fin de la recesión, el periodo
2000 y 2002 exhibió indicadores económicos magros con una recuperación del crecimiento y empleo solo a partir del año 2003. Otros efectos que, digamos, tuvo la recepción de 1998 y 1999 fue la caída del sector de la construcción con un menos 9%. La tasa de desempleo nacional se elevó de 9.9% en 1997 y a 12.3% en 1998. El crecimiento económico fue solo de 0.56% durante 1998 frente a 3.43% en 1997. Y la inflación fue del 17.7% en 1997, donde el gobierno de Andrés Pastrana Arango se enfocó en 3 objetivos básicos, que fue la política integral de paz, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo del sector exportador. Las medidas que adoptó el gobierno nacional fue la declaración de emergencia económica, como ya anteriormente se dijo, en 1998. Fecha exacta fue el 16 de noviembre de 1998, donde se tomaron o implementaron medidas extraordinarias que estabilizaran el sistema financiero. Podemos encontrar también el crecimiento del impuesto a las transacciones financieras, el 2 por mil, donde inicialmente se conoció como una medida temporal. Este impuesto se estableció para aumentar los ingresos fiscales y apoyar la recuperación económica. La reestructuración del sistema hipotecario ante la crisis del sistema UPAC, que se implementó la unidad del valor real VR para estabilizar la tasa de interés y proteger los deudores hipotecarios. También encontramos el fortalecimiento de entidades financieras, donde se capitalizó bancos en crisis, unidad del valor real VR para estabilizar la tasa de interés y proteger los deudores hipotecarios. También encontramos el fortalecimiento de entidades financieras, donde se capitalizó bancos en crisis y se crearon mecanismos como el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, el FOGACUP, para respaldar el sector financiero. También podemos encontrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, en diciembre de 1999, donde Colombia firmó un acuerdo extendido con la FMI para acceder a recursos financieros y respaldar las políticas de ajuste estructural. Encontramos las medidas del Banco de la República, donde podemos encontrar el abandono de la banda bancaria en septiembre de 1999, donde el Banco de la República permitió la flotación libre del peso colombiano para responder a las presiones cambiarias y mejorar la competitividad. También encontramos la reducción de la tasa de intereses, donde se disminuyeron las tasas de intereses para estimular la economía y la facilidad de acceso al crédito. Podemos encontrar la provisión de liquidez al sistema financiero, donde se implementaron medidas para inyectar liquidez al sistema financiero, incluyendo la reducción de encajes y flexibilidad de operaciones monetarias. Y por último encontramos las reformas regulatorias, donde se fortaleció la supervisión y regulación del sistema financiero para prevenir futuras crisis y mejorar la estabilidad económica. La gráfica muestra la evolución del crecimiento del PIB, la inflación y la tasa de desempleo en Colombia durante el periodo de 1998 hasta el 2002. Cada una de estas variables refleja dimensiones clave de la salud económica del país, la producción nacional, el nivel de precios y el mercado laboral respectivamente. La línea correspondiente al Producto Interno Bruto, también conocido como PIB, revela una fuerte contracción en 1999 de un menos 4.5%, lo cual representa una recesión económica. Esta fue una de las crisis más profundas en la historia económica reciente de Colombia, influenciada por factores internos como la desaceleración del consumo, el colapso del sistema financiero y la crisis fiscal, así como por la crisis económica en América Latina a partir del año 2000. Se observa una recuperación paulatina con tasas positivas de crecimiento, aunque moderadas. Un ejemplo, el 2,6% en el año 2000, un 1,7% en el 2001
y un 2,5% en 2002, señalando una reactivación gradual de la economía. En el año 1998 la inflación fue alta, con un 16,7%. Pero a partir del año 1999 muestra una trayectoria descendente y sostenida, cerrando en 6,99% en el año 2002. Esta tendencia se puede atribuir al control del gasto público, al fortalecimiento de la política monetaria del Banco de la República y a un entorno económico con menor presión sobre la demanda agregada. La reducción de la inflación fue un logro importante, ya que contribuyó a mejorar la confianza en la economía y a estabilizar los precios. El desempleo presenta una dinámica preocupante en 1999. Durante la recesión, la tasa se disparó hasta el 20%, reflejando el colapso de la actividad productiva y la fragilidad del mercado laboral. Aunque a partir de 2000 la tasa comenzó a disminuir levemente, se mantuvo en niveles elevados alrededor del 17% en el año 2000 y 2001 y un 15,7% en el 2002, lo cual indica que la recuperación del empleo fue más lenta que la recuperación del Producto Interno Bruto. Esta desconexión sugiere rigideces estructurales en el mercado laboral y dificultades para absorber la mano de obra disponible. Para concluir, la gráfica evidencia cómo una crisis económica afecta simultáneamente distintos frentes: reduce la producción, que vendría siendo el Producto Interno Bruto, altera los precios, o sea, la inflación, y deteriora el empleo, que es la tasa de desempleo. Aunque Colombia logró estabilizar la inflación y recuperar su crecimiento, después de recuperar su crecimiento de 1999, el desempleo permaneció como un problema estructural. Este análisis subraya la necesidad de políticas públicas integrales que no solo estabilicen los precios y el crecimiento, sino que también fomenten la generación de empleo de calidad. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Angelín Zapata y voy a hablarles sobre el papel de los organismos internacionales en la crisis de 1991. El Fondo Monetario Internacional y el Banco de la República fueron claves para Colombia, ya que ellos ayudaron con reconocimientos, préstamos, apoyo técnico para que el país pudiera salir de la crisis. También impulsaron cambios importantes como la apertura económica y reformas para mejorar el manejo del gasto público. Gracias a este apoyo, Colombia pudo empezar a estabilizar su economía. Por otro lado, también las lecciones que dejó esa crisis para la política macroeconómica. Esta crisis nos enseñó que es muy importante tener un control del gasto público y una economía bien organizada. También se vio que las decisiones económicas deben ser equilibradas. Hay que atraer inversiones y crecer. Pero sin olvidar el impacto en la gente más vulnerable. Desde esa época, Colombia empezó a darle más importancia a tener una economía más estable, un banco central independiente y políticas responsables.